Bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar nuestra clase de lógicas alternativas. Y tengo en el pizarrón la propuesta de un nuevo ejercicio. Tenemos que probar el teorema A125 y vamos a partir de dos teoremas, A124, 114, a los cuales vamos a aplicar RIM 01 y finalmente haremos uso de la definición 04. Entonces, recordemos qué es lo que significa cada uno de estos elementos. En primer lugar, A125 me dice a qué equivale una disyunción, y P o Q, a que no sucede que ambos disyuntos sean falsos. Y noten que aquí tengo negación débil. Esto es lo que tenemos que probar. Ahora, A124 es, podemos tomarla como esta equivalencia, como la definición de la negación conjunta. El que ni Q sea verdadero ni P sea verdadero equivale a que tanto Q es falso como P es falso. ¿Sí? Bien. Este principio lo conocemos desde el ciclo pasado. A114 me está diciendo que si dos oraciones son equivalentes, entonces también son equivalentes sus negaciones débiles. RIM 01 es modus ponens y definición 04 es la de la disyunción. ¿A qué equivale una disyunción? A que no sucede que ni P ni Q sean verdaderos. ¿Sí? Entonces, para que esta disyunción sea verdadera, no puede suceder que ambas oraciones sean falsas. ¿Sí? Recuerden, la lectura de la flecha vertical para abajo es ni, negación conjunta. Bien. Ahora, sabemos lo que significa cada uno de estos elementos. Empecemos ahora estableciendo relaciones para ver cómo voy a utilizar estos dos teoremas. Y fíjense, ninguno de ellos puede tener un número mayor que el de 125, para aplicarles a ellos RIM 01, es decir, modus ponens. ¿Ya? Tengo aquí el modus ponens debo tener un condicional y el miembro izquierdo, el antecedente. Y de ahí concluyo, de este par de premisas, concluyo el consecuente del condicional. Bien, entonces, RIM 01 me dice de qué manera voy a emplear los dos primeros teoremas. Natalie tiene una pregunta. Sí, profe. En el teorema A124, yo tengo en la hoja del anejo número 1 que está al revés. Está primero la P y luego está la Q. Entonces, mi pregunta era si se puede, o sea, tiene que escribirse tal cual como es o si se puede escribir así como usted escribió. A ver, querida Natalie, esa inquietud suya ya la resolví el día de ayer. Yo compartí mi pantalla para mostrarles la página 49 en la que está la prueba de A124. Y en esa página 49, el teorema está escrito de esta manera, lo cual quiere decir que en el anejo 1 está mal escrito A124, el teorema A124. Entonces, es un libro que no solamente tiene un error, hay varios. Este es uno de ellos, querida Natalie, entonces hay que corregir. Está mal en el anejo la enunciación del teorema. ¿De Listo, acuerdo? profe. Muchas gracias.
Ya a usted por preguntar. Le agradezco sinceramente que plantee las inquietudes, ¿sí? Pero vale la pena recordar. Bien, entonces, verán, RIM 01 la voy a aplicar a los dos teoremas precedentes, ¿sí? Y RIM 01 exige que tenga un condicional. ¿Dónde está el condicional? Es A114. Aquí es A114. ¿Sí? Entonces, la P de RIM 01 va a ser esta equivalencia. La Q va a ser esta segunda equivalencia. ¿Sí? La P es equivalencia de dos oraciones, en cambio la Q es equivalencia de de las negaciones de estas dos oraciones. ¿Sí? Ahora, la primera premisa de RIM 01 tiene que ser A124. ¿Sí? La P de RIM 01 va a ser esta equivalencia. ¿Sí? Y la Q, a ver, ¿alguien me puede decir la Q de RIM 01? Bueno, no es tan sencillo. La Q tiene que acercarse a A125. A125 va a salir de acá, pero después, para tener A125, tendré que aplicar definición 04. Voy a estar trabajando con la flecha y después, por definición 04, transformaré la negación de la negación conjunta a disyunción. ¿Sí? Y ahí sí, en la última línea saldrá A125. Bueno, ahora voy a escribir aquí a mano derecha cuáles son las instancias, las instanciaciones que tengo que hacer en ambos teoremas para poder probar A125. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, una cuestión pequeña. En sí Sí. también, al utilizar RINF F01 y BF04, tenemos que utilizar en el mismo orden que nos dé en en el problema. No necesariamente. Gracias, Brian. No, no, nuevamente, si no estoy mal, usted me hizo una pregunta semejante Sí. en la clase de ayer, me parece que fue. El, si es que usted encuentra un camino en el cual utiliza estos elementos en un orden diverso a los que están proporcionados en la lista, no hay problema. Con tal que aplique cada uno de esos elementos de la manera correcta. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, fíjense, primero pongo el antecedente, en segundo lugar, el consecuente, pero podría ser al revés. El primer paso pongo el condicional, segundo paso el antecedente. No hay problema, pero simplemente tratemos de no equivocarnos en la justificación. Tengo que escribir bien la fórmula en cada línea y a mano derecha poner lo que he hecho, de dónde salió esa fórmula que he escrito a mano izquierda. Y sobre todo en pruebas más largas, se puede alterar el orden, lo cual quiere decir que no hay una sola manera de probar un determinado teorema. De hecho,
no solo porque se pueden reordenar los elementos, es decir, hacer un paso antes que otro, sino también se pueden utilizar otros elementos, otros teoremas, otras reglas de inferencia para llegar a la misma conclusión. Es decir, hay varios caminos, pero asegurémonos que en cada paso que doy está de acuerdo con la lógica, nada más, ¿sí? De acuerdo al sistema AJ. Lo único que no se puede hacer es, cuando voy a probar A125, no puedo utilizar ningún teorema posterior a A125. ¿Sí? Y también nosotros nos saltamos, si no estoy mal, era el capítulo 3, en donde están las derivaciones de reglas de inferencias que no son primitivas y cuyas derivaciones están dentro del sistema. Hay simplemente dos reglas de inferencia que se las asume como válidas sin ninguna prueba, sin ninguna demostración. Tenemos que partir de alguna parte, entonces por eso se asienta como válidas dos reglas de inferencia. En AJ, una de ellas es modus ponens. A ver, permítanme, estoy revisando el anejo. No, no está en el anejo, tiene que ser en el capítulo 2. Y no tengo aquí el libro, excepto en la compu. Bueno, entonces no se preocupen por el orden, puede ser diferente. Si es que hay cómo, háganlo. Normalmente, el orden sugerido es recomendable, pero si ustedes encuentran un camino que para ustedes es más fácil, más sencillo, más intuitivo, o si quieren ustedes más racional, entonces háganlo, con tal que en cada paso respeten reglas de inferencia, los teoremas o las definiciones. Y eso es todo. ¿Sí? Bien, gracias Brian por su consulta. ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Bueno, ahora establezcamos relaciones entre 124 y 125. ¿Sí? Fíjense, a ver, perdón, este rato me estoy cuestionando si es que estará bien lo que está escrito aquí en la pizarra. Me parece que sí. A ver, nuevamente voy a mostrarles perdónenme, bien, estimados estudiantes, acabo de confirmar en la página 49 de Rudimentos de Lógica, en la versión PDF, que este teorema está bien escrito. Así es. Pero está equivocado el anejo número 1. ¿Ya? El que Q sea falso y P sea falso, equivale a que ni Q ni P. Es decir, que ambos son falsos. ¿Ya? Bien, ahora veamos si es que hacemos una comparación entre A124 y A125, salta a la vista que tengo que hacer una primera instanciación. Mejor dicho, dos. En lugar de la P tengo que ponerla, en lugar de la Q de A124 tengo que poner la P y en vez de la P pongo la Q. Pero en dos lugares. Aquí donde está Q voy a poner la P y donde está la P voy a poner Q. ¿Sí? Entonces, escribo aquí, sustituyo la Q por la P y la P por la Q. ¿Ya? Primera cosa, al momento de escribir la primera línea, perdón. Al momento de escribir la primera línea de la prueba,
haré una instancia de A124 de tal manera que hago estos dos reemplazos. Ahora, A114 va a partir de esta equivalencia, ¿sí? Pero A114 es una fórmula condicional, cuyo antecedente va a ser A124. ¿Sí? Aquí es A124. Entonces, el consecuente de A114 lo que hace es anteponer una negación al equivalente izquierdo y otra negación al equivalente derecho. Entonces, este del equivalente izquierdo, ¿sí? Tengo que ponerle una negación y con eso ya en este paso, en la línea número 2, obtengo esta negación. Es esta de aquí, es la de acá. Y luego tendré aquí una negación acá. ¿Sí? Perdón, aquí. Negación de la negación conjunta. Y eso por definición 04 va a equivaler a una disyunción, que es A125. ¿Sí? Bien, entonces, eso en el paso 2, y aquí para responder a Brian, como paso 3, en lugar de aplicar RIM 01, podría aplicar definición 04, no hay problema. ¿Sí? Entonces, le confirmo que es perfectamente lógico invertir el orden de los dos últimos pasos, ¿sí? Sin absolutamente ningún defecto lógico. Bien, entonces, luego aplicaré, yo voy a seguir lo que está acá, aplico RIM 01 y me quedo simplemente con el consecuente de la línea 2 y finalmente tendré negación de una negación conjunta, por definición 04 equivale a la disyunción. ¿Sí? Bien, entonces, quizás el paso que va a requerir un poco más de capacidad intelectual es la instancia de A114. Pero si nosotros comprendemos qué es lo que nos está afirmando este teorema, no vamos a tener ninguna dificultad en aplicarlo correctamente. ¿Sí? El enuncio una vez más en qué consiste el A114. Suponiendo que tenemos la equivalencia de dos oraciones, entonces también tenemos la equivalencia de sus negaciones débiles respectivas, es decir, negación del miembro izquierdo y negación débil del miembro derecho. ¿Sí? Y ya escribí aquí que el antecedente de A114 es la línea anterior. ¿Sí? Bueno, no sé si tal vez antes de empezar ya con la escritura, la construcción material de la prueba, ¿tienen alguna inquietud, alguna pregunta? ¿No? Entonces, vamos. Bien. Ya les dije que en primer lugar, para que a partir de A124 salga A125, esta Q tiene que convertirse en P y la P de A124 se va a convertir en Q. ¿Sí? Bien, eso saltaba a la vista. Entonces voy a hacer una instancia de A124 con estos dos reemplazos. Entonces, ¿cómo me queda? A ver, si quieren ustedes, voy a copiar solamente los funtores de A124 y después hago las
instanciaciones respectivas. ¿Sí? El que sea falso que y también falso que, puntos suspensivos, equivale a que ni. ¿Ya? Ahora, la Q aparece después de la primera negación y a la izquierda de la flecha. En estos dos lugares, donde está la Q que pongo aquí, voy a poner la P. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí se ve este el reemplazo? ¿Sí? Y finalmente, acá, después de la segunda negación y a la derecha de la flecha, donde está la P que pongo, ¿sí? Necesito la Q. Entonces aquí pongo Q y Q. Perdón. Esto está mal. ¿Dónde está la Q que pongo? La P. Ya. Bien, entonces tengo aquí como línea 1 el que P sea falso y Q sea falso equivale a que ni P ni Q. ¿Ya? Esto es, la línea 1 es una instancia de A124. ¿Alguna pregunta? ¿Se comprendió? ¿Ya? Pero fíjense que la primera oración que está negada, eso va a la izquierda, no se cambia. Y la segunda oración negada va a la derecha, en segundo lugar. Entonces, no hay que hacer una conmutación a mano derecha. Tal vez, por supuesto, la negación conjunta tiene la propiedad conmutativa, pero ese no es el axioma A124. Puede ser otro, pero no el A124. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Todos comprenden este primer paso? Ya, avancemos. Ahora, verán, voy ahora a hacer una instancia de A114 a partir de una equivalencia, ¿sí? Es esta equivalencia. A partir de esta equivalencia, voy a extraer la equivalencia de sus negaciones respectivas. ¿Ya? Ahora, para no repetir esta fórmula, voy a utilizar el número 1. ¿Sí? Si 1, entonces, ¿ya? Dada una equivalencia, que es la fórmula 1, de ahí que concluyo la negación de estos equivalentes. Entonces voy a negar en primer lugar el miembro izquierdo. Entonces copio esto, no P y no Q, equivale a, aquí está, equivale a negación. ¿Negación de qué? Del equivalente derecho. Pongo paréntesis, ni P ni Q. ¿Ya? Bien, esto es A114. Bien, entonces, por favor, si es que se comprendió qué es lo que me permite, qué es lo que dice A114, que es un teorema condicional, entonces pueden comprender la estructura de la línea 2. ¿Sí? Profe, ¿puede volver a repetir, por favor, la línea 2? Claro. Solo la 2. Ya, lo que estoy haciendo es escribiendo un condicional. ¿Sí? A114 es un condicional cuyo antecedente es una equivalencia y cuyo consecuente es la equivalencia de las negaciones de esos dos equivalentes. ¿Sí? Entonces, la línea 2 es A114, por lo tanto tiene que ser un condicional. Aquí está el condicional. ¿Cuál es el antecedente? El antecedente es una equivalencia.
¿Cuál equivalencia? La que está en la línea 1. Entonces, aquí yo con este número 1 me estoy ahorrando escribir todo esto. ¿Sí? Eso es lo que hace muchas veces el texto, no es invento mío, está en el libro. Y les aconsejo que ustedes se familiaricen con esta técnica, utilícenla para ahorrar, escribirnos fórmulas largas. ¿Sí? Si es que, ¿qué dice la línea 2? Bueno, ¿qué dice 114? Si una equivalencia es verdadera, entonces también se da la equivalencia entre las negaciones débiles de ese par de oraciones. ¿Sí? Entonces, apliquemos a 114 a esta instancia. Entonces, si es verdad estas dos oraciones, si son equivalentes estas dos oraciones, entonces también son equivalentes las negaciones de esas dos oraciones. ¿Sí? Conjunción de dos negaciones y negación conjunta. ¿Sí? Esto es la línea 1. Lo que he añadido es acá las negaciones débiles. He puesto aquí una negación y acá otra negación, pero primero encierro entre paréntesis, miembro izquierdo, miembro derecho van entre paréntesis y ahí aumento las dos negaciones que están acá. ¿Sí? Eso quiere decir que esta P de A114 es la conjunción de dos negaciones. La Q es la negación conjunta. ¿Sí? Voy a escribir si es que les resulta de ayuda. A ver. Aunque esto no forma parte de la justificación de la prueba, pero por razones didácticas o pedagógicas lo voy a hacer. La P de A114 es esto de acá. ¿Sí? La conjunción de dos negaciones. P es falso y Q es falso. Ahora, la Q de A114, ¿qué es? A ver, esto de acá. ¿Sí? Ni Q ni P. A ver. ¿Ya? Entonces, estaba haciendo yo estas dos sustituciones en A114 para obtener la línea 2. ¿Ya? ¿Está mejor comprendido ahora? Sí, profe. Entonces, para la línea final, la línea 3, sería delta, implicación, punto reforzante y P o Q hice por la definición 04 y ya estaría resuelto el ejercicio. ¿O son más líneas? No. Esto tenemos que hacer en dos líneas más. Y además esto no es implicación, sino condicional. Recuerden, la implicación es la flecha horizontal. Este es el simple condicional. La implicación es un condicional fuerte. No es lo mismo. ¿Sí? A ver, verán. Pero, Ania, usted ya se está pasando me parece que a la línea 3. Primero, ya inmediatamente voy a pasar a la 3, pero ¿alguna otra dificultad en la 2? ¿Se comprendió? ¿Está comprendida la 2? Sí, profe. ¿Ya? Bien, ¿alguna duda? ¿No? Bien, entonces ahora voy a aplicar el RIM 01, ¿sí? A las líneas 1 y 2. ¿Sí? Entonces, paso 3. Fíjense, tengo aquí un condicional y tengo ya la línea 1. Tengo el antecedente, ¿sí? Tengo el condicional y tengo el antecedente. Por lo tanto, ¿qué concluyo? El consecuente de la línea 2. Eso es delta 2.
¿Qué es delta 2? Esto de aquí. ¿Sí? Bien. Utilizo sigma o delta no para hacerles más difícil la prueba, y todo lo contrario. Espero que les sea más fácil la comprensión de cómo estamos procediendo. ¿Sí? Simplemente el paso 3 es muy sencillo. ¿Cómo justifico el paso 3? Porque tengo un condicional, tengo el antecedente y de ahí RIM 01. ¿Sí? Modus ponens. Y ya está. ¿Qué tengo aquí? Como línea 3, tengo esto de acá. Y es como si yo haya cortado esto de aquí. Esto es la línea 3. ¿Sí? Solo el consecuente del condicional. Por modus ponens, que aquí se llama RIM 01. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, fíjense, comparemos con A125. Ya en esta línea tengo que el que no suceda que P es falso y Q es falso equivale a, y tengo que hacer un paso más para transformar la negación de la negación conjunta en disyunción. ¿Sí? Entonces tengo yo en la línea 3, tengo negación de una negación conjunta. Por definición 04, entonces puedo yo, ¿sí? Fíjense, el que no suceda que ni P ni Q equivale a P o Q. Entonces, puedo escribir aquí, esto queda igual, el que no suceda que P es falso y Q es falso, equivale a, y donde está negación de la negación conjunta, pongo el equivalente izquierdo, que es P o Q. Pero aquí no había punto reforzante, el funtor principal de esta línea 3 es la equivalencia, no es la disyunción, por lo tanto aquí necesito poner un punto reforzante. No se olviden, ¿sí? La notación a lo Church me obliga a que ponga aquí punto reforzante porque es la equivalencia el funtor principal. Antes no había porque la fórmula más corta que lo sigue es la negación. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué he hecho? Simplemente reemplazar lo que es la negación de la negación conjunta por la disyunción. Desaparece la negación y la flecha para abajo, y en vez de esta última le pongo la disyunción. ¿Sí? Quito esta negación y reemplazo la flecha para abajo por disyunción. ¿Y de dónde salió esto? De la línea 3, aplicando definición 04. Y ahí está. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Está comprendido? Sí, profe. Ya. A ver. ¿Alguna duda de parte de los demás? ¿No? Bueno, entonces voy a tomar, a ver, voy a suspender aquí un ratito la